¿Análisis de primaria? Sí. Ahora sí. Muy buenas tardes, queridos republicanos. Hoy, 30 de noviembre, el último día de este mes, antes de pasar a diciembre. Un año totalmente distinto, diferente, que ha pasado muy rápido con estas cuarentenas y con todo el tema de pandemia. Y hoy día me acompañan tres grandes republicanos y voy a partir por las mujeres, que voy a primero presentar a Vanessa Kaiser. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estás? Hola Carolina, hola Rojo, José Antonio, hola a todos los republicanos. Qué bueno que estamos juntos hoy día en este análisis sobre la actualidad y no solamente la actualidad, algunas cosas más que vamos a ir profundizando para aclarar el entendimiento. Bueno, y así como dice la Vanessa, nos acompaña José Antonio y el Rojo Edwards. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes al gran Rojo Edwards y a Vanessa Kaiser, también a ti, Carolina. Muchas gracias por ser tan perseverante en este espacio republicano para conversar de la actualidad y, como dice Vanessa, de otros temas para ir iluminando a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, y como anunciamos hoy día por redes sociales, Rojo, que ahí ya te voy a dar la palabra para que también puedas saludar a los republicanos, hoy vamos a estar conversando sobre la libertad en tiempos de caos. ¿Por qué en tiempos de caos? Porque durante las últimas semanas hemos visto varias revueltas en el centro de Santiago. Carabineros ha tenido que destinar más de 1.100 efectivos para controlar estas protestas que se han visto ya de forma usual en Santiago. También conversar sobre este debate que se retoma el día de hoy sobre el retiro del 10%. Se va a estar discutiendo durante esta tarde. Hay opiniones a favor de tener un impuesto, hay opiniones de no tener impuestos en base a la cantidad de las personas que van a sacar el dinero de pensiones. También vamos a estar comentando sobre este presupuesto 2021, donde el gobierno y la oposición llegan a un acuerdo para destrabar este presupuesto al último día. Pero para partir quiero conversar y quiero que comentemos sobre los contrastes de estas primarias del día domingo, para que hagamos de cierta forma un análisis de la cantidad de gente y la participación que se vio durante esta jornada ayer, y sobre las proyecciones también de parte del Partido Republicano. Rojo Edwards, nuestro candidato a la gobernación de la metropolitana. Hola Carola, gusto saludarte a ti y a Vanessa, un gusto tenerla como siempre, y por supuesto a José Antonio Kast, espero nuestro futuro presidente de Chile. Oye, hay harto que analizar porque a primera vista uno ve los porcentajes, pero cuando empieza a escarbar un poco más profundo ve las participaciones. Fíjate que tenemos una participación general en las primarias de 2,89%. O sea, prácticamente nadie participó. Y eso lo que implica es que es muy probable que muchos de estos resultados no representen fielmente lo que la ciudadanía sentía sobre estos candidatos, ni tampoco lo que siente en general. Yo creo que cualquier análisis que hagamos tiene que partir sobre la base de la participación. Y la otra cosa que es muy interesante de analizar es que la participación general, la gran mayoría de quienes participaron en estas primarias lo hizo en las elecciones de gobernadores por la unidad constituyente. De hecho, 254.000 votos de los 418.000 fueron de unidad constituyente. Eso implica que nuestra coalición más cercana, Chile Vamos, está teniendo un problema muy serio respecto a la movilización de sus propios adherentes para poder participar de esta primaria. Así que obviamente que todas las primarias a uno le dejan un gusto de que es mejor que la ciudadanía participe en la elección de candidatos, pero acá no vemos una gran participación y los resultados entonces hay que mirarlos con mucho cuidado, y eso también incluye, por cierto, la gobernación de Santiago, una participación bastante baja. Vanessa, ¿cómo lo viste tú en temas de participación y lo que ocurrió ayer en las primarias y también de los resultados? La verdad es que la máxima participación que ha habido en primaria históricamente ha sido un 5%, así es que más o menos está por ahí, pero son varias las cosas interesantes que se abren a analizar. Primero, el apagón del Frente Amplio. A mí me parece que se suponía que ellos eran como que los que movían a estos jóvenes idealistas, estos jóvenes que ahora sí iban a participar en política, y lo que nos damos cuenta es que Chile está atrapado por el asambleísmo. Todos estos estudiantes que han salido a las calles y que fueron la punta de lanza del estallido revolucionario el 18 de octubre en adelante, y que hoy día no pueden salir a las calles por el tema de la pandemia y no son reunibles ni colectivizables porque no están yendo a clase y por lo tanto no son manipulables por profesores, todos esos que estaban bien cercanos al Frente Amplio y todo, no aparecieron.
eso quiere decir que el efecto inicial del Frente Amplio de ser la renovación de la política ya se apagó. Lo cual a mí me alegra muy, pero muy profundamente porque ellos tuvieron muy poca votación en general. Al fin y al cabo fueron algo más de 400.000 personas las que fueron a votar. En ese sentido, es preferible que exista esa participación, al menos de esas pocas personas, pero uno piensa, bueno, son todos más o menos militantes. ¿Qué pasó con la militancia del Frente Amplio que tiene una bancada tan poderosa en el Congreso? Eso nos habla de que nuestro Congreso hoy día no representa, en parte importante, prácticamente a ninguna porción relevante de la ciudadanía. Y el otro punto que me parece fundamental es que estas elecciones echan por tierra la gran tesis de Fernando Atria, mi querido amigo del que yo siempre cada cierto tiempo vuelvo, porque es uno de los cerebros de este golpe de Estado con guante blanco, en que él dice que es la Constitución del 80 la que neutraliza la voluntad del pueblo y la que impide que el pueblo, ese pueblo que ni siquiera le dio las suficientes firmas para que él pudiera registrar su partido, ¿no es cierto?, para estas elecciones. Bueno, este pueblo lo que está es cansada de la política, están cansados de la política, nos están tapando de elecciones, están cansados de la tontera de que solamente se trate de temas ideológicos y no se haga realmente la buena política, que es la que nos inspira a los republicanos para ir en ayuda y en solución de los problemas reales de la gente. Así es que el pueblo no quiso participar, ese pueblo que está tan anulado por la Constitución no quiso participar, y el señor Fernando Atria ahora pues debiera dar explicaciones por sus tesis que son tan ideológicas y poco cercanas a la realidad. José Antonio, sobre lo que dice Vanessa en el tema del Frente Amplio, que también habló de esta gran candidata, esta gran ganadora, cuando vimos también un porcentaje bastante menor. ¿Qué opinas tú sobre eso? Y también, ¿qué te parecieron algunas de las sorpresas en tanto a las primarias, que, como también decía el Rojo, también es un porcentaje menor y que no son los ganadores de las próximas elecciones, simplemente son las primarias que participó Chile Vamos y parte de la oposición? Bueno, como dice tanto el Rojo como Vanessa, es mejor que existan las primarias a que no existan, porque involucran, aunque sea a un pequeño grupo de ciudadanos, pero claramente no reflejan lo que va a ser la elección del 11 de abril. Si nosotros hiciéramos una encuesta o hubiésemos tenido la posibilidad de votar por distintos candidatos en alguna de las comunas donde se hicieron primarias, habríamos visto resultados, a mi juicio, bastante distintos a los que se dieron. Quizás en algunas de las gobernaciones, como por ejemplo la metropolitana, claramente se iban separados Elia Molina, Álvaro Erazo y Claudio Rego. Por la izquierda, Claudio Rego iba a ganar porque es más conocido, pero eso no quiere decir que vaya a ganar las elecciones de abril. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto le cuestan estas elecciones primarias a todos los chilenos? Porque esto se paga con impuestos a todos los chilenos. Como se legisló para solucionar de alguna manera los problemas de los partidos políticos, y los partidos políticos reciben a su vez una gran cantidad de recursos del Estado, deberíamos darle una vuelta más adelante de si estas primarias tienen que ser con financiamiento estatal nuevo o deberían ser con cargo a los recursos de los propios partidos que van a primarias. Si nosotros analizamos la cantidad de recursos que se le ha destinado para la, entre comillas, buena política, para financiar partidos políticos, este tipo de elecciones primarias, nos vamos a dar cuenta que pueden ser recursos muy mal gastados. Y eso, a mi juicio, requiere un análisis. Y respecto a lo que dice Vanessa, tiene toda la razón. Aquí hay una desconexión del mundo político con la realidad actual. Sí, en pandemia, con una cesantía elevada, con una falta de inversión, ¿quién iba a ir a votar si la gente no está preocupada de quién va a ir de candidato a alcalde en abril y definirlo ahora, sino que la gente recién se va a empezar a preocupar de la elección de alcaldes cuando estemos encima, y va a depender también de si son buenos candidatos, si hay pandemia, no hay pandemia, si hay recursos para poder desplazarse incluso. Por lo tanto, resumen, la primaria es un ejercicio que sirve, pero debe reinterpretarse, a mi juicio, el cómo se van a gastar los recursos para financiar este tipo de primarias que favorecen solamente a algunos partidos políticos con una muy baja participación. Bueno, sin duda va a haber que ver qué va a pasar en abril próximo y también cuando hayan también candidatos a constituyentes. Quería reforzar lo dicho por José Antonio y Vanessa, porque fíjate que Karina Oliva
la gran ganadora del Frente Amplio, sacó 13.000 votos sobre un universo esperado de votantes de 2.600.000. 13.000 no es nada. O sea, realmente el Frente Amplio con sus 68.000 votos en total completamente desapareció. Y habiendo participado de tanto primarias para alcalde como gobernadores, sacó, respecto de sus competidores, en este caso Unidad Constituyente, sacó alrededor de un cuarto de los votos. Por lo tanto, el Frente Amplio ha demostrado que no tiene ninguna capacidad de movilización. Y que es exactamente lo opuesto que hemos demostrado los republicanos, porque los republicanos tenemos fuerza, tenemos ganas de hacer las cosas bien, y cada vez que ha habido demostraciones de movilización a través de las redes sociales o a través, por ejemplo, de cuidar los votos para la elección del apruebo y el rechazo, los republicanos han estado. Así que yo creo que lo que vimos en las elecciones primarias, no hay que quedarse con las cifras y con los titulados de los diarios. Cuando uno ve la segunda línea, se da cuenta que no le fue bien ni al Frente Amplio, no le fue bien a Chile Vamos y tampoco le fue bien a la ex Concertación o ex Nueva Mayoría. Bueno, pero ahí hay algo que decir, ¿eh? Hay que agregar que sí hay buenas noticias en términos de que la democracia cristiana sorprendió, ¿no es cierto?, dentro de lo que fue la elección de los gobernadores, etcétera. Y eso yo creo que puede cambiar un poco el clima esquizofrénico de la mentalidad que tienen parte importante de los políticos hoy día, en términos de que si Frente Amplio se desinfló de una manera tan fuerte, y eso es porque se lo está comiendo el Partido Comunista. Sí, en eso no cabe la menor duda. O sea, el Frente Amplio hoy día le cuesta distinguirse del Partido Comunista. O sea, hasta, perdón que introduzca aquí algún tipo de broma, pero hasta Giorgio Jackson que se pela al estilo Lenin, en el fondo lo que está evocando es la imagen de Lenin. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este grupo de jóvenes que prometía preocuparse de temas como la tecnología, el desarrollo, la innovación, la educación, se transformaron en unos bolcheviques cualquiera que no dialogan con la gente, y por otra parte, ese centro que había sido tan destrozado por los autoflagelantes y supuestamente todo este legado tan monstruoso de una concertación que de alguna forma encarnó el legado del régimen militar, ahora resulta que se está al menos viendo algunos atisbos de que se está reivindicando. Y eso puede reconfigurar un poco el mapa mental, no voy a decir que el mapa político, pero mental, de la esquizofrenia que está afectando a parte importante de la clase política. Bueno, y será esa esquizofrenia la que tiene, con todo el respeto y como en tono también de broma, como dices tú, Vanessa, de que Karina Oliva dice, la candidata a gobernación por la región metropolitana del Frente Amplio, dice, el Frente Amplio se está consolidando como articulación política. Esto a raíz de su triunfo y de que mostraron una fuerza que no se había visto. Solamente lo pongo ahí a un poco de modo de chiste de lo que estábamos conversando. Oigan, pasando a la otra materia que también hemos anunciado Dime, Rojo, por favor. Es que no podemos pasar sin decir lo siguiente. Mira, los republicanos tuvimos algunas buenas noticias, Carolina, y de nuestro sector. Primero, que al menos hay 5 regiones, o 6, si la memoria no me falla, en que ya se materializaron elecciones primarias de la Unidad Constituyente y del Frente Amplio, al menos a nivel de gobernadores. En todas esas regiones, si nuestro sector lleva un candidato único, es muy probable que gane, porque un candidato único pasaría al 40%, muy probablemente en nuestro sector. Eso ocurre especialmente en la región metropolitana, en que vamos a tener un Orrego que va a tener que competir con Karina Oliva, probablemente con Claudio Pascual y probablemente con el marido de Pamela Giles, ¿no es cierto? Entonces, un candidato nuestro, de nuestro sector, va a ser probablemente capaz de llegar al 40% y se podría ganar en primera vuelta, y lo mismo en las otras regiones. Y lo otro que es interesante para los republicanos, que abre muchas alternativas, es lo que pasó en Vitacura. Porque en Vitacura ganó Camila Merino, hizo una presentación que nadie se lo esperaba. Pero Camila Merino es una persona de la Apruebo y de Evópolis. Y yo creo que eso abre una ventana bastante grande para que nuestro candidato, Cristian Araya, tenga una posibilidad de incorporarse por los palos en la próxima elección. Así que habían 2 cosas que yo quería comentarte, Carola, antes que pasemos al próximo tema. Bueno, y en esa misma línea, decir que lo de Vitacura es bien impresionante, porque el despliegue de recursos que se dieron por alguna de las campañas
como que a uno lo inducía a decir, bueno, esta primaria seguramente la va a ganar el candidato que está más desplegado, con panfletos y con revistas y en las radios, ¿no es cierto? Y la verdad es que no fue así. Ganó Camila Merino, que además no vota en la comuna de Vitacura, una cosa también bien extraña, que tú te presentes a una primaria y no votes en la comuna donde vas, pero ganó con un porcentaje muy menor de votos, y si no hubiese habido la disputa entre Salaquet y Del Real, uno de los dos seguramente habría ganado. Pero como dice el Rojo, en Vitacura, Camila Merino es la representante del apruebo, y el rechazo en Vitacura fue muy alto. Por lo tanto, creo que hoy día Cristian Araya, que es nuestro candidato republicano por la comuna de Vitacura, tiene las mejores posibilidades para instalarse como futuro alcalde, además del conocimiento que tiene de la comuna por haber ejercido como concejal de la misma. Así que para los republicanos al menos, la candidatura de Cristian Araya hoy día se torna mucho más competitiva de lo que ya era frente a la eventual salida como candidato de Max del Real o Pablo Salaquet. Vanessa, antes de cambiar de tema. Algo sobre Cristian Araya. Me sale que ¿me oyen? ¿Sí? Está perfecto, te escuchamos. Ya. Porque Cristian Araya cuenta con el apoyo de la familia Kaiser, pero así completo. Cristian está tan integrado en su comuna y es una persona tan preocupada de la seguridad y preocupado de cómo están los vecinos, de lo que les pasa, que cuando a uno de mis hermanos, lo agarraron 2 personas y prácticamente casi lo matan, el que le salvó la vida fue él. Así es que Cristian Araya cuenta con el apoyo personal de la familia Kaiser. Quería agregar eso también. Bueno, y ahí invitar a toda la gente, tanto a los otros republicanos que vamos a tener en la papeleta de abril, que se acerquen, los que son de Recoleta, los que son de Vitacura, los que son de Las Condes, por lo menos en la región metropolitana, que ya tenemos estos candidatos, se acerquen a ayudar en todo aspecto de cosas, porque más nos van a faltar. Y solamente agregar que hoy día viene una entrevista a la 3ª PM a Pablo Salaquet, y Pablo Salaquet habla del factor de republicanos, cómo afectó en la votación de él el factor de republicanos, así que también interesante de ver cómo el partido de esta gran familia, de todas estas personas que nos están viendo, toda la gente que nos está viendo en este instante, agradecerles también, porque es la gran familia republicana. Bueno, y como hemos anunciado en redes sociales, vamos a seguir con la pauta para que la gente no crea que no vamos a seguir con los temas que habíamos anunciado, y les quería comentar sobre estas protestas que ya son algo recurrente en Santiago. Hubo protestas por violencia, contra la violencia, hubo protestas contra el gobierno. Los carabineros tuvieron que destinar más de 1.100 efectivos solamente para las protestas que fueron el día viernes. Y es una ola que ya se está tomando algo cotidiano. Y por eso, de cierta forma, también anunciamos en este streaming que vamos a hablar de la libertad en tiempos de caos. Vivimos un caos. José Antonio, ¿cómo has visto también estas revueltas que vemos semana a semana y que de cierta forma se van acercando a la moneda y que nadie dice nada y no pasa nada? Bueno, son reflejos de la incapacidad que ha tenido el gobierno desde sus inicios de controlar lo que es el orden público. El presidente Piñera, cuando estaba en campaña, dijo que iba a combatir con toda su fuerza el terrorismo en la Araucanía, cosa que no ha ocurrido. Y muy por el contrario, se ha ido extendiendo la violencia a lo largo del país, ya no solamente la macrozona sur, de la Araucanía, de Arauco, ahora parte de la región de los ríos, sino que se ha ido desplazando a otros lugares con manifestaciones, ya sea por temas de narcotráfico, por temas de sicariato, o como lo hemos visto en la región metropolitana y en algunas capitales regionales, como puede ser Valparaíso, la destrucción y el desorden masivo en las zonas céntricas. Y esto, a mi juicio, es gran responsabilidad del gobierno. El gobierno que, por un lado, se preocupa de querellarse en contra de carabineros. Por ejemplo, el ministro de Justicia se querella contra los carabineros que ejercen sus labores en el sur respecto de un llamado que reciben del Sename, o del carabinero que en la misma Plaza Italia va a detener a un manifestante muy violento y el manifestante choca con el carabinero y cae al río. De ahí el gobierno tampoco ha levantado la defensa como corresponde de este funcionario carabineros. Se suma la renuncia o la salida inicialmente del
director general de Carabineros Hermes Soto, después del general Rosas, y ahora asume el general Yáñez, a quien yo aprovecho de transmitirle todo el respaldo a la institución en su persona. Creo que fue muy bueno que él pudiera concurrir a ver al suboficial que fue detenido en la zona de Concepción, en Talcahuano, para preocuparse personalmente de lo que está ocurriendo. Eso no lo habíamos visto antes, y eso es quizás un cambio muy importante en lo que es la institución de Carabineros. Pero el gran responsable de todo esto, sin lugar a dudas, es el presidente, que además sigue bajando las encuestas, porque él mismo no ha tenido el carácter ni le ha dado las instrucciones a sus ministros del Interior para que vuelvan a recuperar el orden público tan necesario para el desarrollo y progreso de un país. Hoy día, de hecho, hubo un robo al auto que utiliza el ministro Briones y que Carabineros tuvo que repeler con el uso de su arma. Vamos a ver también qué va a pasar ahí y si este carabinero lo respaldan y no lo sacan de la institución. Rojo, ¿quieres comentar algo sobre esto? Prefiero que escuchar a Vanessa porque me encantan sus comentarios y una vez que ella hable, yo voy a hablar. Me parece. Vanessa. Pero es que todo lo que dice es para que voten por él, para que voten por él. No, fue duro escuchar eso, Rojo, ¿eh? Me interesa escuchar a Vanessa porque lo que dijo José Antonio no me interesa tanto. Pero bueno, así es la vida, la vida. Esto es parte de la dinámica de estos programas, para que la gente vea que se dan este tipo de situaciones, incluso dentro del mundo republicano. El Rojo se puso más rojo de lo que Estoy rojo entero, mira. Oye, lo que pasa es que lo que yo quiero es un apoyo de la familia Kaiser a la candidatura a gobernación metropolitana, igual que la que le dio a Araya. Entonces estoy haciendo mérito, José Antonio. Me parece muy bien. Vanessa, por favor. ¿Sabes tú que seriamente Cristian le dio los primeros auxilios a mi hermano? Y consiguió los videos y participó de testigo en el juicio. O sea, de verdad le dio los primeros auxilios a un niño que tuvo que reconstituirse la cara entera. Entonces, bueno, para mí todos mis hermanos son niños, aunque tengan 60 años. Lo mismo con mis hijos, ya no, estoy hablando de una persona de 30 y tantos. Bueno, para que no crean que era un niño en todo caso. Pero ¿qué es lo que se puede decir de Carabineros? Es preocupante la situación de Carabineros. Efectivamente, la foto que salió la semana pasada después de una de las protestas era un carabinero barriendo la calle. Y creo que esa imagen, como decía un comercial, ¿no? Es todo. Van a ir ahora a eso. 1.100 carabineros destinados ¿a qué? A hacer presencia, a estar ahí. Yo fui a Talca ahora el fin de semana y tal cual, estaban todos los carabineros sentados dentro de su auto, los pocos que vimos, nadie fuera del auto, ni siquiera. Y yo nunca había vivido esto en los años que llevo manejando, porque manejo mucho a la región de la Araucanía, varias veces en el año, que delante del retén de carabineros que está en plena ruta 5 Sur, la gente pasara a 140, a 160. Aquí hay un tema mayor. Y el otro día un señor me comenta que su nieta, este es un señor de origen humilde, le dice, abuelo, por suerte que tenemos la primera línea que nos defiende a Carabineros, una niñita de 6 años. Y me dice, y mis hijos, mi hijo, que es el padre, no tiene idea de ideología, me dice, no tiene idea de política, me dice, ni la mamá de él tampoco. Entonces se ha instalado una cosa que es francamente preocupante respecto de la institución y el trabajo de legitimación sistemática que se ha hecho de parte de la izquierda. Francamente, uno dice, aquí de lo que se trata es de provocar hasta que otro cabro caiga por el puente, hasta que no sé qué, hasta que la gente simplemente ya no quiera a un carabinero, y entonces, ¿qué pasa donde no hay un carabinero? La justicia entonces se la hace cada cual a cada quien. El asunto está muy complejo porque más encima los medios de comunicación en esto hacen un juego que uno podría decir es pérfido, en la medida en que defienden, entre comillas, a la primera línea, no juzgan, no hay realmente una condena a la violencia, ni siquiera pudimos pasar la ley que condena la violencia como medio legítimo para los partidos políticos. Y sin embargo, cuando un grupo de personas en la Araucanía cansado porque le toman sus municipalidades, que subsisten gracias a la municipalidad de esa gente, va a sacar a palos, ni siquiera molotov, ni siquiera, no, por favor, así como la amenaza. Entonces todos los medios de comunicación se arman en contra de esta gente, hablan de autotutela, los recriminan, se les amenaza con aplicarles la ley de seguridad interior del Estado por parte del gobierno.
O sea, seguimos en esta esquizofrenia que yo espero que se vaya calmando, porque me parece que el proceso constituyente a eso no va a ayudar, pero como están las cosas hoy día para Carabineros, realmente es muy, muy preocupante. Rojo Edwards. Oye, agregando lo que decía muy buenamente José Antonio y Vanessa, para que José Antonio no se me enoje. Oye, acá lo que hay también, Carola, es una estructura estatal que va en esa dirección. Fíjate que cuando estábamos en el juicio de Celestino Córdoba, cuando lo querían dejar libre, a mí lo que me decía Jorge Luxinger era, oye, yo llevo 6 años en estos procesos judiciales, y toda la defensoría para el asesino Córdoba, está pagada por el Estado. Y yo tengo que seguir pagando abogados. Y cada vez que hay una invocación del artículo no sé cuantito del convenio 169 o lo que sea, el Estado defiende en este caso al victimario y no a la víctima. La víctima tiene que valerse por sí solo. Pero no solamente estamos hablando de la Defensoría Penal, etcétera, sino que estamos hablando también, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dentro de sus definiciones establece que solamente pueden violar los derechos humanos quienes son parte del Estado, los agentes estatales, o sea, la policía y los militares. Entonces, todos los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos están ahí para perseguir a carabineros y para perseguir a personas del Estado, en este caso, obviamente, del signo opuesto político al de ellos, porque son todos de izquierda bastante radical, o personas que trabajan en carabineros. Pero no solamente eso, también está la Defensoría de la Niñez. Entonces, cuando balean a una niñita en la Araucanía, la Defensoría no dice nada. Pero cuando un grupo de delincuentes ataca a carabineros por el hecho de ser menores, ataca a carabineros. Entonces la Defensoría de la Niñez es parte de la estructura del Estado. Después están los abogados del Ministerio del Interior, que en gran parte se dedican a perseguir a personas que piensan distinto, en particular también a personas que están relacionadas con el Estado. Y por último, tenemos otra estructura que es muy compleja, y esto para las altas autoridades, que son los tribunales internacionales de derechos humanos, que se dedican a perseguir selectivamente, cuando les conviene políticamente, a unos y a defender a otros, dependiendo de qué lado político están. Lo que hay hoy día es una estructura que defiende a un violentista cuando es de izquierda y persigue a toda persona de derecha. Y voy a dar el último ejemplo del caso contrario, ¿no es cierto? Hace unos días atrás vimos buenamente que la PDI detuvo a 8 personas que estaban acusadas de haber amenazado a la fiscal Chong. Yo quiero decir que me encantaría que con la misma celeridad tengamos a cientos de detenidos por los, ¿cuántos? 5 asesinatos que han habido este año en la región de la Araucanía y que no ha pasado nada, o las cientos de querellas que quedan en nada con asesinatos y cosas que son mucho más graves que la amenaza. No estoy minimizando la importancia de la amenaza en contra de la fiscal Chong. Lo que estoy diciendo es que hay cientos, incluso de militantes republicanos, que reciben amenazas mucho peores en la región de la Araucanía, pero también en Santiago y en todo Chile, y la policía no hace nada. Entonces, lo que hay acá es una desprotección también con un ánimo político. O sea, la estructura estatal está hecha de esta manera, pero también la aplicación propia de la justicia. Y eso hace que Carabineros se sienta completamente protegido porque saben que a más mínimo error van a ir presos y los victimarios van a seguir sueltos como han estado hasta ahora. Solamente agregar algo rojo antes de pasar al otro tema, por el tema porque nos queda poco tiempo ya para terminar este streaming republicano, es invitar a la gente que vea un terrible video que sacó hoy día la Defensoría de la Niñez, donde dentro de las cosas que hace y que tiene un grupo de niños, validan haberse saltado los torniquetes, toda la violencia que ocurrió en octubre pasado, y ideología pura y dura. Así que la gente que también quiere ver y de cierta forma denunciar esto, porque son con recursos públicos, también lo puede hacer. Bueno, esta tarde, pasando a otro tema, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados comienza la revisión del proyecto del gobierno de este segundo retiro. Como mencionamos al principio de este programa, el principal nudo que enfrentará la iniciativa del Ejecutivo en la Cámara dice relación con la idea de que defiende la moneda del tema de estos montos que no estén exentos de impuestos. ¿Cómo lo has visto tú, Vanessa? Ya que dijo el rojo que le gustaba también escucharte a ti primero, así que vamos a partir con la Vanessa, de todo este proyecto que se ha discutido, que también el gobierno presenta uno,
¿Y qué crees que va a pasar en base a toda esta materia? Lo interesante primero para hablar del presupuesto era que el ministro Briones había, ¿no es cierto?, ofrecido a partir de un presupuesto, no me acuerdo cuál era bien el concepto que usó técnico, pero era de hoja en blanco, digamos, ¿no? Que el presupuesto dado la situación de la pandemia, etcétera, teníamos que no seguir con los programas que ya estaban instalados o de gasto en los distintos ministerios, etcétera, sino que partir de cero y reprogramar todo y refocalizar los recursos, cosa que no se va a hacer. Y eso me parece gravísimo. Luego, respecto específicamente al tema de las pensiones, bueno, todos nosotros sabemos que hasta la Pamela Giles ha terminado reconociendo, la momia, como le digo yo, ha terminado reconociendo que es una muy mala política pública. O sea, ella lo ha terminado reconociendo, siendo su impulsora. Y obviamente que para todos nosotros la política pública se empeora si es que ahora la mejoraron con impuestos. O sea, ¿de qué están hablando? Los impuestos hoy día se los come el Estado, no llegan a la gente. Entonces, si es que en lugar de reducir el Estado, ahora de lo que se trata es que vamos a mejorar esta política pública y es pésima, porque le vamos a poner impuestos a la gente para que pueda retirar sus propios fondos, yo creo que francamente ya es reírse en la cara, pero o sea, en el momento en que las personas, si es que lo empiezan a significar, y esta idea de, el proyecto del gobierno era mejor porque ahora va con impuestos, porque ahora usted además va a tener que pasarle plata al gobierno para que el gobierno mantenga esos 300 programas de 3 millones de dólares que nunca le llegan a nadie, para que el gobierno siga con ese gasto exorbitante en burocracia. Ahora a usted le van a sacar de su plata para su pensión para mantener a los privilegiados dentro de la burocracia, y ellos no se van a bajar el sueldo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque si esto que yo estoy diciendo se enciende, la rabia en contra del gobierno puede aumentar de forma sideral. José Antonio. Yo creo que el gobierno, de nuevo, así como estábamos viendo cuál era su rol en el tema del terrorismo, en el tema de la delincuencia, la violencia, dejó de cumplir con un rol. Y hoy día lo vemos bastante arrinconado, tratando de, según ellos, mejorar un proyecto de ley que pasaría por cobrarle impuestos a algunos, la izquierda tratando de liberar a los que ellos catalogan de súper ricos, en este caso de cobrarles impuestos. Todo muy enredado, pero lo que no está enredado es quién tiene la máxima responsabilidad en esto: el gobierno. Sí, el gobierno hoy día está defendiendo un proyecto de ley porque no se atreve ni siquiera a usar la institucionalidad, que sería el Tribunal Constitucional, que no se atrevió a convocar en la primera entrega del 10%. Y no es que el 10% sea un tema de principios, es un tema de políticas públicas, y como decía Vanessa, hoy día las políticas públicas que levanta el gobierno en estos 300 programas que no tienen ninguna rentabilidad social, que solo pierden recursos que son tomados desde los impuestos de todos nosotros. Bueno, el Rojo Edwards en algún momento lo planteaba. Cuando uno entra al Congreso con un proyecto de ley, entra con el proyecto de ley en el cual uno cree. El gobierno ha entrado permanentemente al Congreso derrotado y siempre busca asimilarse lo más posible a esta centroizquierda que lo tiene bastante arrinconado para tratar de salvar algo. Y al menos yo me cansé de esto de tratemos de salvar algo para que sea menos malo. Creo que ese tipo de políticas que ha impulsado el gobierno es el por qué el presidente hoy día sufre una baja muy considerable, una vez más, en su aprobación ciudadana. Claro, llega al 13%, como menciona José Antonio. Y en esa línea, el tema del presupuesto, Rojo, que también se llega a un acuerdo a punto de que se terminara el plazo. ¿Cómo también tú lo evalúas, que estos acuerdos que llegan a último momento, y también de proyectos como mencionaba Vanessa y José Antonio, de que no van en el corazón de lo que fue el plan de gobierno de Sebastián Piñera, pero que de cierta forma llegan para ir reemplazando e ir improvisando de cierta manera? Está sin audio, Rojo Edwards. Ahí sí, ahí sí. Oye, primero, muy interesante lo que dijo José Antonio y Vanessa, ¿eh? Los dos realmente interesantes, para que no se me enojen, ¿eh? Oye, no, a mi juicio lo que le pasa al gobierno y en general a Chile Vamos es que no hay claridad de cuál es el proyecto político que defienden, porque están a la vez en el apruebo, en el rechazo, están a favor de ir al centro
o conversar con los valores que siempre han defendido. Defienden la libertad, pero no están tan seguros. Están por el 10%, pero están en contra del 10% a la vez. Están por el 10%, pero van al Tribunal Constitucional. No se entiende, quieren subir impuestos, bajar impuestos, quieren aumentar gastos, bajar gastos, no se entiende qué es lo que quieren hacer. Se han ido quedando sin proyecto político. Por lo tanto, no es mucho lo que se puede esperar en esa materia. Respecto al presupuesto, y voy a tomar aquí las palabras de Vanessa, fíjate, Carola, que Bachelet subió los impuestos en un 35%, la tasa de impuestos a las empresas, que es una de las más importantes, evidentemente, desde el 20 al 27%. La pregunta es, ¿hubo mayor igualdad por esa cantidad de nuevos impuestos que se empezaron a cobrar? Y la respuesta es no. Cuando uno ve todos los coeficientes de mediciones de igualdad, típico el coeficiente Gini, pero algunos más, lo que ocurrió es que se mantuvo la desigualdad o el nivel de igualdad, como quieras llamarlo. ¿Y por qué se mantiene? Porque el aumento de impuestos no va para mejorar la calidad de vida de la gente o para entregárselo a la gente que más lo necesita, no va para focalización, no va para la clase media, va simplemente a cubrir los déficits del Estado. ¿Y quiénes son el Estado? Los que viven del Estado, buenamente o no. O sea, yo sé que la gran mayoría de los empleados públicos son excelentes personas y trabajadores, pero hay muchos que viven del Estado simplemente por su sueldo. Entonces, cuando se suben los impuestos, no lo hacen para mejorar la calidad de vida de la gente, porque es tanta la plata que se va, que finalmente no ocurre. Entonces, tú subes los impuestos para garantizarle los 18 millones de pesos mensuales al secretario de la Cámara y también los 50.000 pesos del bono. Pero a uno le llega la canasta y a otro le llegan los 18 millones. Entonces, cuando tú aumentas los impuestos, lo que hace es garantizarle la plata, en este caso, a los que se llevan la plata realmente, que son generalmente los operadores políticos. Eso es lo que está ocurriendo. Y yo lamento que el gobierno permanentemente haya quizás dicho que entendía esta realidad, por ejemplo, con la declaración del ministro Briones que iba a ser un presupuesto, entre comillas, en base cero, cosa que no hizo, y terminó siendo el mismo presupuesto anterior, con toda la grasa del Estado, en donde no se le quitó un céntimo de grasa al Estado, e incluso al final le redujo fuertemente, en un 10%, los ingresos que tenían, en este caso, las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, gira además a cuenta de sectores que son sectores que nosotros queremos que nos entreguen orden, especialmente en situaciones de caos como la que hemos visto. O sea, gira a cuenta corriente de los propios, no es capaz de defender una idea y finalmente llevarla a cabo. Yo lamento esto porque tenía más esperanza de lo que hace el ministro Briones, a pesar de que lo encuentro una excelente persona, pero no ha gobernado con las ideas de la libertad que nosotros tenemos en el Partido Republicano. Vanessa, ¿quieres agregar algo antes de pasar al último tema? Estamos hablando siempre. Ahí sí. Ahora sí. Sí. Que en todo este problema del que hemos estado hablando antes, ¿no es cierto?, respecto a Carabineros y ahora respecto al presupuesto, hay que tener muy a la vista siempre que tribunales de justicia, el Poder Judicial tiene un rol preponderante, que es protagonista, pero número uno en todo lo que sucede, porque uno cuando ve, yo conozco al ministro Briones, el ministro Briones no ha tratado de hacer todo lo que a Velasco le aceptaron y a Briones no le aceptaron, digamos. Entonces, Briones es una persona que finalmente está haciendo lo que puede, y eso es lo que estoy viendo, que no puede hacer absolutamente nada más. Y desde esa perspectiva, también el Carabinero está haciendo lo que puede y no puede hacer nada más. ¿Y dónde están los tapones importantes? Los tapones importantes están en la captura del Estado de parte de operadores políticos, porque como bien dice Rojo, hay mucha gente muy buena dentro de la burocracia estatal y que trata de hacer lo mejor que puede, y ellos son los más conscientes de lo podrido que está el Estado. Si uno habla con ellos, sinceramente, ellos lo acusan todo. Pero está lleno de operadores políticos que no están al servicio del ciudadano, sino que al servicio de sus intereses ideológicos. Ahí hay un problema, y dentro de ese gran mundo que tiene capturado el Estado, y por lo que no puede gobernar un gobierno con las ideas de derecha, está el Poder Judicial, que yo siempre lo estoy mirando y diciendo, por Dios, que se va a requerir más que una reforma. Yo creo que estamos mirando mal. Yo creo que más que tener la peor clase política de la historia quizás de Chile, o que sea homologable a la que había el 73, yo creo que aquí, porque el 73 teníamos todavía un Poder Judicial, ¿no es cierto?, que hasta cierto punto operaba. Aquí yo creo que realmente el gran problema que enfrenta Chile hoy como algo nuevo, históricamente hablando, es el activismo dentro del Poder Judicial.
Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Estaba muy interesante este análisis, así que Vanessa, te vamos a dejar cordialmente invitada para otros streaming republicanos. Pero antes de terminar, quiero invitarte, José Antonio, a que hagamos estos anuncios republicanos donde faltan firmas para poder llevar candidatos en la próxima elección. Estamos a muy pocas firmas, entiendo que en Magallanes. Y también invitar a la gente que nos está viendo en este instante que quiera ayudar a esta gran familia republicana y quiera hacer su aporte económico, se contacte también ahí con Francisco Castellón, que es nuestro tesorero, y ahí abajo está el correo. José Antonio. Bueno, nos faltan hoy día solamente 4 regiones para poder constituirnos a nivel nacional. En 2 regiones estamos bastante más cerca, que en la región de Arica, Parinacota, y en la región de Magallanes, como tú mencionabas. Y hay 2 regiones donde nos ha costado un poco más, pero seguimos con mucha fuerza avanzando, que es la región de Atacama y la región de Aysén. Esperamos que en las 4 regiones poder constituirnos antes de un par de meses más. Yo creo que estamos próximos a ello. Y pedirle también a todos los que son parte de esta gran familia republicana que nos colaboren, no solamente con ideas a través de ideas republicanas o acción republicana, sino también con sus aportes como militantes en la cuenta corriente que tú mencionas ahí, que maneja nuestro tesorero. Para nosotros es muy importante que cada militante se sienta parte de este proyecto y que también colabore para que el Partido Republicano se consolide como una fuerza política no solamente de las más grandes, sino una manera distinta de hacer la política. Bueno, así que ya sabe la gente que nos está viendo en este instante, toda la familia republicana que nos está viendo, compartan este streaming, suscríbanse al canal, suscríbanse a los otros canales que tenemos republicanos. Ahí están las cuentas también de Twitter de nuestro candidato a la región metropolitana, de toda la familia republicana. Falta José Antonio, su Twitter nomás, pero bueno, lo conocen, me imagino que la gente que nos está viendo en este instante. Lo tenemos que dejar. Le agradezco también a todos, a los 3 republicanos que nos acompañaron hoy día. Y nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes no, porque es feriado, es sándwich. Vamos a ver ahí si es sándwich o no, José Antonio. Ahí o sea, hay programa. Ahí Solo vamos a estar voy a anunciando. sonreír. Vamos a estar anunciando. Oye, te pasó el dato para que haya sándwich en la oficina, Sí, José Antonio, ¿no? Eso es lo que dijo la Carola, eso es lo que yo entendí. Un grado de alimentación mejorado para el día lunes 7. ¿eh? Porque si no me equivoco, el feriado es el 8. El 8, sí, el martes. El martes, el Día de la Virgen. Bueno, los dejamos nosotros. Gracias a todos por esta sintonía y que nos acompañaron y nos vemos, no sé si el próximo lunes, lo anunciamos por las redes sociales. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao.